Mi nombre es Nayeli Ramos. Quisiera agradecer al doctor Enrique Graue y al comité organizador por la invitación para dar este curso. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre las neoplasias escamosas de la superficie ocular. Como bien sabemos, este tipo de neoplasias son el tumor maligno más frecuente de la superficie ocular y abarcan un amplio espectro de tumores, desde lesiones displásicas que vamos a tener de las células escamosas hasta el carcinoma invasor de conjuntiva y córnea, como podemos ver en la imagen inferior. Existen varios patrones demográficos identificados para esta enfermedad. Aquí, por ejemplo, vamos a tener, de acuerdo al clima, si es templado o tropical, vamos a tener diversas características. Por ejemplo, en los climas templados vamos a tener un predominio por género, predominantemente el masculino, la edad de presentación en adultos mayores y la asociación a virus de papiloma humano y virus de inmunodeficiencia humana va a ser rara. Algunos ejemplos de estos países son Estados Unidos y Australia. Y en los climas tropicales, generalmente, que son muy cercanos al Ecuador, no vamos a tener predominio por género, la edad de presentación va a ser en jóvenes y vamos a tener una asociación frecuente a virus de papiloma humano y virus de inmunodeficiencia humana. Los países ejemplos son países africanos como Zimbabue y Uganda. Este es uno de los estudios más reconocidos a nivel mundial, publicado en 2013, donde Gichuji y colaboradores hicieron una tasa de incidencia acumulada de acuerdo ajustada por sexo. Entonces, en los puntos azules podemos observar los pacientes o donde hay predominio de sexo masculino, donde vemos los puntos rojos, sexo femenino, y en los puntos morados son aquellos países donde no hay un predominio por sexo. Y esto tiene que ver también con las infecciones o la asociación a la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Como vimos en el mapa, en México para ese momento todavía no se integró algún tipo de epidemiología o de dato epidemiológico. Sin embargo, sí hay 3 estudios que hemos tenido o que se han realizado a nivel de nuestro país, los 3 en Ciudad de México y los 3 en hospitales de referencia oftalmológica, donde podemos observar que la media de edad de años era cercana a los 60 y que como tal no hubo un predominio de sexo masculino en promedio. El diagnóstico histopatológico o el grado histopatológico era muy diverso entre los estudios. Por ejemplo, en este estudio del Hospital de la Luz, donde reclutaron pacientes del 2006 al 2013, solamente incluyeron el carcinoma epidermoide. En el estudio del Hospital General de México podemos observar que se incluyó solamente los grados de displasia en adelante, y en el hospital hicimos un estudio donde incluíamos lesiones tanto benignas como malignas. Pero como tal podemos observar que el carcinoma epidermoide pues sí constituye una gran parte de los pacientes. Los factores de riesgo que están bien establecidos son la edad, la exposición a luz ultravioleta, que no solamente en este tipo de tumores, sino el carcinoma de piel, por ejemplo, es muy conocida ya la alteración que puede generar a nivel de nuestros genes. El virus de papiloma humano, que como en muchos artículos lo mencionan, es más bien un cofactor que un factor de riesgo, que un factor causal. Eso todavía está por estudiarse. El virus de inmunodeficiencia humana también está incluido dentro de los factores de riesgo o cualquier tipo de inmunodeficiencia. El color de piel, el tabaquismo y la deficiencia de vitamina A. Además de la sospecha clínica y la correcta anamnesis que acabo de mencionar, pues tenemos varios estudios auxiliares y maniobras diagnósticas y terapéuticas. Aquí, bueno, la sospecha clínica es lo más importante. Aquí podemos observar una lesión que está plana, de bordes bien definidos, grisácea, que está invadiendo córnea, es opalescente, que está vascularizada. Aquí observamos cómo tiene un vaso nutricio, algunos vasos en tirabuzón, y en este tipo de lesión, que es pequeña, abarca pocos meridianos, pues podemos sospechar de una neoplasia escamosa de superficie ocular. Otras lesiones de mayor tamaño
En este caso se trata de una neoplasia gigante, ya que abarca más de 6 meridianos de nuestro limbo. No alcanzamos a observar hasta dónde llega la extensión ni hacia profundidad. Probablemente si nosotros lo tocamos, este tumor no va a tener una movilidad adecuada, y tampoco vemos si alcanza a llegar hasta fondo de saco y puede tener incluso invasión intraorbitaria o estructuras adyacentes como el tarso o los párpados. Entonces, esta es una neoplasia gigante, y aquí en el sector superior pues son difíciles de tratar con quimioterapia tópica. Ahora bien, además de las características mencionadas, en esta lesión podemos observar leucoplaquia, podemos observar mayor vascularización, pero también hay una zona de pigmento que es bastante importante en este paciente. Entonces, cuando nosotros observemos pigmento debemos tener cuidado, dado que el crecimiento difuso con bordes irregulares, como es este caso, donde ya no alcanzamos a ver dónde termina la lesión en la parte de la conjuntiva, así como la pigmentación café, son considerados como factores de riesgo para desarrollar carcinoma epidermoide. Dentro de las herramientas en el consultorio, como vamos a poder observar, tanto en las herramientas de consultorio como los métodos diagnósticos y terapéuticos, pues estos son herramientas que realmente son viejos conocidos. Todo lo que ya teníamos a veces en los hospitales o en el consultorio, se le está dando un nuevo enfoque para que nosotros podamos identificar este tipo de tumores. En este caso, la tinción con verde de lisamina y con fluoresceína suele ser positiva. Aquí observamos un puntilleo como si fuera ojo seco, pero que está exclusivamente limitado a la lesión. Entonces, si tenemos este tipo de tinciones, hay que utilizarlas y nos ayuda a discriminar si se trata o no de este tipo de lesiones, así como determinar en muchas ocasiones los bordes. Antes también de enviar los estudios, pues debemos evaluar si tiene movilidad la lesión o no. Le ponemos totracaína y tratamos de moverlo con un hisopo para ver si está solamente a nivel de conjuntiva o si está fija a planos profundos. Otras herramientas diagnósticas que no tenemos todos en el consultorio, pero que sí podemos echar mano de ellas o que es necesario en muchas ocasiones, como lo veremos, son estas: el OCT de alta resolución, la ultrabiomicroscopía, citología por impresión y las biopsias tanto incisional como excisional. Aquí tenemos un OCT de alta resolución. Este es el equipo OptoView. Es un equipo que normalmente utilizamos para glaucoma y que aquí tenemos el lente para observar el ángulo. Y aquí podemos observar cómo tenemos el epitelio sano con una línea de transición abrupta entre el epitelio sano y el enfermo, un incremento en el grosor e hiperreflectividad de la lesión. Un punto de corte de 120 micras o mayor nos va a hablar de que muy probablemente se trate de una neoplasia escamosa de superficie con una alta sensibilidad y especificidad. Otra herramienta que tenemos en estas lesiones que tienen leucoplaquia o que son de un gran tamaño y que no nos permiten que pase el OCT, es importante tomar siempre una ultrabiomicroscopía del segmento anterior para determinar si no hay algún tipo de invasión intraocular. Asimismo, otra herramienta de consultorio que utilizamos mucho en el hospital es la biopsia incisional, donde tomamos un pequeño fragmento de la lesión y la mandamos a estudiar a patología, y esto normalmente lo hacemos previo a iniciar el tratamiento con quimioterapia tópica. Finalmente, dentro de las maniobras diagnósticas está la citología por impresión, sobre todo en estas lesiones corneales que tenemos mucho la duda y que en general no alcanzan el grosor para que nosotros podamos diagnosticar, recordando que debemos tener con cuidado la interpretación de este tipo de estudio porque solamente toma las células epiteliales superficiales. Como podemos observar aquí, recordemos que las lesiones se inician en la membrana basal epitelial y que van creciendo hacia arriba, involucrando los tercios del epitelio, lo que le da el nombre de neoplasia intraepitelial conjuntival leve, moderada o severa. Y cuando ya ocupa los 3/3 del epitelio se considera carcinoma in situ. Al sobrepasar la membrana basal epitelial se le llama carcinoma invasor. Y la biopsia o el estudio histopatológico es nuestro gold estándar.
Aquí tenemos un paciente posoperado de biopsia excisional no touch, donde es un proceso pues realmente diagnóstico y terapéutico. Como tal, los objetivos del tratamiento van a ser destruir o extirpar completamente el tumor y minimizar las recurrencias en la medida de lo posible realizando el diagnóstico histopatológico preciso. Esta es la técnica de no contacto o no touch, donde asociada a crioterapia vamos a tener una baja tasa de recurrencia reportada hasta en un 5%, recordando solamente que es con una pinza, que no vamos a tocar nunca el tejido sano, solo el enfermo, marcaje de 3 a 4 milímetros, bajo anestesia tópica, y que cuando hay involucro corneal vamos a hacer epiteliectomía con alcohol absoluto, siempre asociado a crioterapia y tratando de recuperar el defecto epitelial o de cubrir el defecto epitelial con una membrana amniótica. Las indicaciones de la cirugía son bordes regulares, que esté bien definida, que no sea de gran tamaño. Puede utilizarse también posterior a quimiorreducción con quimioterapia tópica y si hay una falta de respuesta a dicho tratamiento. Como contraindicación, cuando nosotros tenemos documentado invasión intraocular, invasión a tarsos, a párpados o también invasión orbitaria, pues ya el manejo es multidisciplinario, ¿no? Con ecografía, córnea, órbita, para la valoración de una cirugía mutilante. No solamente nucleación, sino incluso puede ser exenteración. Ahora bien, la inmunoterapia tópica pues también son medicamentos que tenemos a la mano para otro tipo de patologías y que se han estado utilizando de manera pues muy frecuente actualmente porque tiene ciertas ventajas. El tratamiento de toda la superficie ocular, tratar asimismo las lesiones subclínicas o microscópicas y evita la deficiencia de células de limbo postquirúrgica. Las indicaciones para este tratamiento puede ser como un tratamiento primario, sin importar el tamaño de la lesión. Aquellos que no son candidatos a decisión quirúrgica, por ejemplo, las lesiones anulares, difusas o de gran tamaño. La recurrencia posquirúrgica, cuando tenemos bordes positivos posquirúrgicos para tratar esa enfermedad microscópica que posiblemente haya quedado, o cuando tenemos un fallo en la técnica no touch, es decir, que estamos sospechando que realizamos hembras microscópicas. Estos son los 3 fármacos que normalmente utilizamos o que están a la mano para la inmunoterapia tópica o quimioterapia tópica. Es el interferón alfa 2B, el cual vamos a aplicar 1.000.000 de unidades por mililitro 4 veces al día de manera continua, con efectos mínimos secundarios. Y tenemos 2 agentes alquilantes, que son el 5-fluoracilo y la mitomicina C. Ambos van a ser aplicados 4 veces al día y se van a dar ciclos generalmente de una semana con 3 a 4 semanas de descanso. Y esto es porque generan hiperemia, pueden dar erosiones epiteliales puntiformes, dolor, fotofobia, incluso defectos epiteliales. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, la posología, para que nosotros podamos indicarlo adecuadamente y que el paciente tenga menos efectos adversos. En este cuadro solamente quiero mostrarles que estos medicamentos todos los tenemos que preparar, excepto cuando administramos el interferón subconjuntival, que se va directo y es de manera semanal. Y también tomar en cuenta que la mayoría requiere refrigeración, excepto el 5-fluoracilo. Entonces, si el paciente es una persona activa, pues hay que tomarlo en cuenta. El tiempo, aquí viene el tiempo que tenemos para utilizar el medicamento desde que se reconstituye, que son 14 días para la mitomicina C, 10 días para el 5-fluoracilo y 30 días para el interferón alfa 2B, recordando también que en los agentes alquilantes vamos a tener el riesgo de estenosis del punto lagrimal. Es por eso que siempre vamos a indicar corticosteroides tópicos, lubricantes oculares sin conservador en este grupo de pacientes y valorar si se colocan los tapones lagrimales previo al tratamiento para prevenir la estenosis de punto lagrimal. Este es un ejemplo de quimioterapia con interferón alfa 2B, donde podemos dar el seguimiento por OCT con los cambios característicos que ya platicamos, y después del tratamiento tenemos un epitelio sano, que ya no hay reflectividad,
solamente un área de fibrosis subconjuntival. También el tamaño de las lesiones, aunque sea muy grande, pueden tener una regresión bastante buena con este tipo de tratamientos, así que no es que si lo vemos que ocupa ciertos cuadrantes sea una contraindicación para la quimioterapia tópica. Finalmente, mencionarles este artículo donde compararon al grupo quirúrgico versus el tratado tópicamente, donde no encontraron diferencia en la tasa de recurrencias o en las complicaciones con interferón alfa 2B. ¿Cuáles son los mensajes para llegar a casa? La sospecha clínica es la más importante. Hay que tener herramientas diagnósticas y para seguimiento como la biopsia incisional y el OCT de alta resolución. Una correcta técnica quirúrgica va a minimizar las recurrencias y considerar la inmunoterapia tópica como terapia de primera línea. Por su atención, muchas gracias.